autor mediato por instigación. Esa es la denominación en el caso Sobornos. A usted lo han encontrado culpable por el delito de cohecho, y lo citan, ¿no? Autor mediato pasivo por instigación. Agravado, porque ha sido en pandilla. ¿Qué significa eso de ¿qué significa eso de pasivo agravado para tener un mejor conocimiento? Pasivo es el que recibe el cohecho, activo es el que da el cohecho, en este caso los empresarios. En mi vida he recibido un cohecho, en mi vida he permitido un cohecho, y fíjese cómo son cosas muy graves, cosas que no van a resistir el análisis internacional. Se rompe la congruencia. Todo el caso se montó sobre la teoría de la Fiscalía que yo dirigía una organización criminal. ¿Se acuerdan de la perita Mantilla, que dijo que yo dirigía una organización criminal y resultó que no era ni siquiera perita? Uno se defiende en función de eso para al final de decir que los jueces digan, no, esto no ha sido, sino que usted ha, ¿cómo es que se llama esto? Ha instigado, es autor mediato porque ha instigado los sobornos. Bueno, para instigar debe haber una orden, algo escrito, no lo tiene. Lo único que tiene es el testimonio de Pamela Martínez, coimputada, que además no permitieron la contradicción, lo cual atenta contra derechos humanos, es decir, no se le pudo hacer preguntas, y un cuaderno que es a todas luces forjado, donde dice por ahí que hablé con el presidente Correa, que tampoco dijo sobre sobornos, sobre nada, o sea, no tienen prueba alguna y no hay sobornos. Para que haya sobornos, aquí está el artículo correspondiente del Código Penal, del COIP, ¿no? Tiene que recibirse una dádiva a cambio del contrato, el pago, pero por parte del funcionario que está encargado de eso. O sea, no es que yo le dé una plata al Ministerio de Salud, a la ministra de Salud, para que el ministro de Obras Públicas me dé un contrato en Obras Públicas. No, tiene que ser el ministro de Obras Públicas. Eso no existe. El Servicio de Contratación de Obras del Estado ha reconocido que todo está en orden, no han aceptado esa prueba, como también el Consejo Nacional Electoral ha reconocido que todo está en orden en las cuentas de Alianza País y no lo han aceptado. Entonces, es realmente un completo, es un caso lleno de irregularidades, pero no tenemos ninguna esperanza en la justicia nacional. Tendremos que esperar a cortes internacionales, pero eso toma tiempo. Hay algunos pasajes de la argumentación del magistrado de Iván León que el día de ayer presentó ante la Corte Nacional de Justicia, sobre la cual le quiero pedir una reacción. Por ejemplo, el juez hizo un análisis de responsabilidad señalando que el perjuicio al Estado superaría los $7 millones y sostuvo que se habría configurado una estructura de corrupción con voluntad y conciencia liderada por Rafael Correa y Jorge Glass, ambos en el nivel jerárquico de la organización, a quienes se les informaba de todos los pagos. Pregunta directa, presidente Correa. ¿Usted tuvo conocimiento, usted le informaron de pagos para financiamiento de campañas electorales? Yo voy a estar informado de eso, para eso hay encargados de Alianza País. Pero en todo caso el juez León, un corrupto, puede decir lo que le dé la gana, pero tiene que probarlo. Una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra cosa es la realidad procesal. Que pruebe que nosotros hemos sido informados, que pruebe esto. Tiene el testimonio de una coimputada, cuando le ofrecieron reducir la pena al 10% y no le están cumpliendo, ¿no? Y que no permitió preguntas. Entonces eso rompe cualquier principio derecho a la defensa. Pero en todo caso, este juez León, mire la gravedad de lo que le voy a decir. La filtración que hubo el 6 de abril demuestra que estaba en colusión con la Fiscalía. ¿Sabe lo que es eso, Fabricio? Es escandaloso. Intercambiando información del proceso con la secretaria de la fiscal, creo que se llama Marta Caiza, ¿no? Y que aquí va el resumen del caso, que aquí está Correa, jajaja. Eso es gravísimo, eso genera asociación ilícita, tráfico de influencia y fraude procesal. Aquí ha habido colusión. León es un juez temporal, eso también atenta contra los derechos humanos y la Convención Interamericana, nombrado el 12 de febrero a dedo. El 1 de marzo nombran a Marta Caiza, parece que han tenido una relación desde antes, tienen una hija de 8 años, eso no nos interesa. Pero mantienen una relación, ¿no? Intercambio de información, pero sobre el proceso. En otras palabras, a León lo mandan a la Corte Nacional, le cae el caso Sobornos y le dicen, te damos este puestito de trabajo, aquí ponemos a Marta Caiza, en Quito mismo, en la Fiscalía, pero tú tienes que condenar a Correa. Es gravísimo, Fabricio, pero todo esto oculta a la prensa, pero a nivel internacional no lo van a poder ocultar. Hay otra parte que también ayer, digamos, llamó la atención, y es el hecho de que el juez o el tribunal no aceptó el concepto de la Fiscalía sobre autoría de dominio de organización. ¿Cómo le cayó esto? Eso también es tremendamente grave, Fabricio, pero quiero insistir, aquí me está escuchando mucha clase media quiteña, ¿no? que tiene acceso a información, que hace opinión pública, que algunos no nos quieren mucho, pero busquemos la verdad.
miren lo que nos ha pasado, hemos cosechado 3 años de privilegiar la ineptitud, de callar, de solapar, y aquí están las consecuencias, ya nunca más permitan aquello, ¿no? Cuando había liderazgo le llamaban autoritarismo, cuando hubo reparto le llamaron diálogo, ahí están las consecuencias del reparto, no tenemos quien dirija el estado de esta grave emergencia, pero quiero ratificar, el juez León puede decir lo que le dé la gana, él tiene que probar que yo he sido informado y de cohecho, ¿eh? Porque incluso si una empresa, porque aquí hay con mucha mala fe mezclado todo, que una empresa pagó una factura de tarima, ahí está, campaña para Alianza País. Si fuera cierto, fuera infracción electoral, no penal. Pero además empieza a investigar y es la tarima para inaugurar el infocentro. Pero todo esto lo han manipulado de forma realmente perversa. Entonces, el juez León, le insisto, puede decir lo que le dé la gana como la fiscal, pero tienen que probarlo. Y no tienen ninguna prueba porque no es cierto. No pero al mismo sobre lo que usted dice, nuevamente es gravísimo. Eso se llama falla de congruencia, incongruencia. Toda la investigación se llevó en el marco de la teoría de la Fiscalía, que yo era autor mediato por dominio de organización, una teoría de Klaus Roxin, que vive aquí en Alemania. Estábamos en contacto con Roxin y si continuaban con eso, les iba a hacer pedazos en su sentencia. Creo que se enteraron y por eso a última hora cambiaron. Pero en todo caso, uno se defiende, ¿no? En función de esa hipótesis. Aquí no ha habido estructura de criminal, aquí no ha habido dominio de organización, casi hasta contratamos un perito para refutar a la perita Mantilla, pese a que no iba a ser oficial, pero para mandarlo a los medios de comunicación, eso cuesta dinero, para que digan los jueces, no, esto no ha sido. Usted es autor mediato por instigación. Entonces, uno queda en indefensión, porque se estaba defendiendo de A y resulta que ha sido B. Entonces, todo eso son graves deficiencias, irregularidades en el proceso, que no va a pasar nada a nivel nacional, pero a nivel internacional va a pasar mucho. A nivel internacional, a ver, ¿cuáles son las instancias que corresponden? En este momento la sentencia no está ejecutoriada, entiendo, ayer conversé en una transmisión digital que tengo en las tardes, conversé con su abogado, el doctor Fausto Jardín Terán, y obviamente van a presentar las apelaciones, van a agotar todos los recursos a nivel nacional. Agotados estos recursos, ¿van a acudir a instancias internacionales o cuál va a ser el procedimiento? Claro, es que el prerequisito para ir a instancias internacionales, empezando por la CIDH, es haber agotado todas las instancias nacionales. Ese es un problema del sistema interamericano, porque algunas veces es demasiado tarde. Además que es bastante lento. En promedio los casos en la CIDH se demoran 6 años. Luego tienen que pasar a la Corte, no pueden pasar directamente a la Corte, donde se demoran en promedio 2 años. Estamos hablando de 8 años en el sistema interamericano. Pero lamentablemente eso demora, pero llegará la justicia. Y anoten, los jóvenes que me están escuchando, anoten, porque esto está repleto de irregularidades. Pero obviamente cuando llegue esa justicia ya habrán destruido la patria, nos habrán impedido participar en elecciones y cuando intentemos hacer la repetición, porque tendrá que pagar el Estado a las víctimas de este abuso, verán como siempre quedarán en impunidad los culpables de esta grave atentado a los derechos de ciudadanos, grave atentado al propio Estado de Derecho. Yo he dicho públicamente, expresidente Correa, públicamente lo he hecho hace mucho tiempo, lo volví a decir hoy. El rol nuestro, el rol del periodista, el rol mío no es establecer responsabilidades, culpabilidades o inocencias, pero sí he utilizado este micrófono para demandar la necesidad de que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que creo son conceptos irrenunciables en el mundo jurídico, no en el Ecuador, sino a nivel planetario. Ahora, hay otro concepto que yo le añado. No es lo que se dice, no es lo que se sabe, sino lo que se puede probar. Con esto le pregunto, las delaciones de Pamela Martínez, de Laura Terán, de José Conceição Santos, ¿no son suficientes para determinar que efectivamente, y le pregunto a usted tiene relación con lo que se le ha denominado la autoría o el liderazgo de esta organización criminal, como señala la sentencia del juez? No conozco a Laura Terán, no conozco a Conceição Santos. Si él ha dado soborno, ¿por qué no está enjuiciado? Pues Conceição Santos. ¿Por qué no está enjuiciado Odebrecht? Para que haya sobornos, esta es la prueba. Escuche Quito, escuche Ecuador. La prueba es que se demuestre que Perico de los Palotes, teniendo capacidad de pagar o dar un contrato, ¿no? O hacer algo en función del Estado, al servicio de alguien, recibió dinero para hacer ese algo. Pongamos el ejemplo más sencillo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, de parte de la constructora Hidalgo, recibió el pago de $1 millón para obtener el contrato del puente X y Z. Eso no existe, ¿no? Han mezclado todo, han mezclado gastos perfectamente lícitos, no aceptan
el informe del Consejo Nacional Electoral que dice que todo está en orden. Mezclaron lo del Fondo Solidario de la Presidencia, que era plata de nuestro propio bolsillo. ¿Se acuerdan los famosos $6.000 en crédito? Ahora ya ni los nombran. Existió ese Cuando me hizo fondo. poner de jefe de la estructura criminal y dominio de la organización criminal, decían que yo había recibido parte de los sobornos con los $6.000. Ahora ni los nombran, ¿no? Entonces, debe haber ese contrato dado a cambio de dinero por la persona que podía otorgar el contrato, ¿no? No por una asesora que abusivamente pedía plata a nuestras espaldas para una empresa que ni conocíamos, por la persona que podía dar ese contrato. Eso no existe, no hay soborno, y peor que yo haya conocido, de pagos irregulares, lo que sea. Además, ¿no? Hay pruebas fraguadas, por el amor de Dios. Ese cuaderno es fraguado, ese peritaje fue fraguado, los archivos son fraguados, lo tenemos demostrado con peritaje internacional, con la empresa Adalid de Colombia, no la perita Mantilla con un cursito en México, la segunda empresa más importante en peritajes criminológicos de Colombia, la empresa Adalid, que dice que esos archivos, el famoso arroz verde, lo que publicó La Fuente, que se lo pasaron de Senaín, ¿no? Fueron hackeados en 2016, fueron manipulados hasta el 2018, fueron sembrados en la computadora de Laura Terán. Todo eso demuestra el peritaje. Y no lo quisieron aceptar, porque se les derrumba el caso y se van presos ellos. Pero si ellos están seguros que yo soy culpable, en buena hora sí presentan más pruebas. Es el culpable que no quiere más pruebas. Ahora resulta que nosotros queremos más pruebas y estos tratan de evitar y lograron evitar esas pruebas contundentes, que los archivos está demostrado que han sido manipulados. Dos cosas a propósito de lo que usted señala. Lo primero, porque también se mencionó el Fondo Solidario que usted acaba de citar, a través del cual usted lo ha comentado, lo dijo también su abogado, accedió a un préstamo de $6.000 para cubrir un sobregiro. ¿Ese fondo existió? ¿Cómo se lo configuró? Porque dentro del caso, en la Corte se dijo que ese fondo nunca existió, por un lado. Y por otra parte, hay una oficina paralela a la Presidencia de la República en la que supuestamente tenía sus funciones Pamela Martínez. ¿Usted conocía de esa oficina y si conocía, sabía qué hacía ahí Pamela Martínez? Sobre lo primero, ¿sabe por qué? ¿Cómo demuestran que no existe el Fondo Solidario? Porque le preguntan a la Secretaría de la Presidencia actual, pues si existe, y le dijeron que no. Pero eso es ya fuera de toda duda. Yo le puedo presentar 50 funcionarios que le pueden dar fe cómo aportaban o que sabían del fondo, mi secretaria, mi asistente, ¿no? La propia Pamela Martínez lo ha reconocido. La propia perita, recuerden que se le grabó la entrevista con Alexis Mérez y dice, sí, yo ya he verificado, todo el mundo me ha dicho que existía ese fondo. Solo la mala fe de una Diana Salazar, que además de su incapacidad y con su mala voluntad cree, no es que cree, o sea, ella, bueno, con su incapacidad cree que es ganar o ganar así no esté destruyendo la verdad. Y con su mala fe, no es buscar perseguirnos, calumniarnos, difamarnos como pueda. Pero está fuera de toda duda la existencia de ese fondo. Lo dice la propia Laura Terán. Lo dice la propia Pamela Martínez. Lo que pasa es que dice que hubo un remanente de la empresa y puso ahí $80.000. Si eso hizo, yo que me iba a enterar. Presto $6.000 y soy culpable, son fondos ilícitos. Y presto $6.000 que deposito en mi cuenta personal del Banco del Pacífico y lo pago hasta el último centavo. ¿Quién puede tragarse esos cuellos de botella? Mire, Pamela Martínez nunca trabajó en Carondelet, porque eso es otra cosa. Ahora la ponen como que poco menos que trabaja en el escritorio al lado mío. Trabajó en un edificio al frente que se llama La Unión, no recuerdo, ¿no? No conozco que cuando que se cambió esa oficina no sabía que existía, no conozco el edificio, ¿no? Peor las actividades que ahí se iban a desarrollar, pero en principio, ¿no? Eso debió ser para apoyar las actividades que tenía como funcionaria de la presidencia. Ella misma lo declaró. Después del 30S, ella estaba encargada de la atención al público, nos llegaban decenas de cartas por día y queríamos atender a todos personalizadamente. De eso se encargaba Pamela Martínez, además de los gastos del Fondo de Solidaridad, para ayudar al niño que quería una computadora y era buen alumno y sus padres no tenían plata, que la operación experimental de médula, cosas así. En todo caso, estaba encargado de eso y después del 30S se multiplican esas actividades, ¿no? Y ahí es donde, de acuerdo a su testimonio, porque no está enterado, un presidente no se entera de estas cosas, que si un asistente tiene una nueva oficina, que si se la ampliaron, son tonterías, eso no está a nivel presidencial. Entonces, de acuerdo a Pamela, por eso pidió la nueva oficina, pero era para atención ciudadana, para despachar estos casos. Hay un testimonio que también se mencionó, se hizo viral el 26 de febrero, del empresario Pedro Verduga. Él indicó que recibió un mensaje, según las expresiones de Pedro Verduga, que venía de la cúpula del gobierno anterior en el que se le pedía $1 millón. El mensaje habría sido entregado por el exministro Walter Solís a nombre del ex vicepresidente Jorge Glass.
de los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Aparentemente, dijo Verduga, le habrían dicho que escogieron a Equitesa debido a que era una de las más importantes en ese momento. Equitesa habría estado ejecutando la obra o el proyecto multipropósito Chone. Verduga aseguró que nunca entregó dinero en efectivo, sino que todo salía de las planillas que se le cancelaban. ¿Cómo le cayó a usted el testimonio de Pedro Verduga? ¿Cómo salían de las planillas? ¿Cómo salían de las planillas que se le cancelaban? No entiendo. ¿Cómo Dice, salían de las planillas que se cancelaban? La nota dice, Pedro Verduga aseguró que nunca entregó dinero en efectivo, sino que todo salía de las planillas que se le cancelaban y que no terminó de pagar ese millón que se lo solicitaba. Testimonio de Pedro ¿Cómo Verduga. salía? No le entiendo. En todo caso, fíjese que no me nombra Pedro Verduga. Segundo, él puede decir que le dijeron y que el otro dijo, eso no tiene ninguna validez procesal. Tercero, si fuera cierto, no es cohecho, eso se llama concusión. Lea el Código Penal, aquí lo tengo, ¿no? Cuando lo obligan a un empresario, un contratista del Estado, artículo 281, a pagar algo. Cohecho es voluntario, un acuerdo entre las dos partes. Dame plata y te doy el contrato. Entonces, eso lo que hace es desbaratarles el caso, no reforzar. ¿A usted le llamó la atención el hecho de que de los 21 procesados, uno fue absuelto, 2 reciben una sentencia menor, Pamela Martínez y Laura Terán, pero los otros 18 procesados fueron sentenciados a la misma pena, 8 años de prisión? Yo creo que todos debieron ser absueltos, menos Pamela Martínez, y no ser acusada por este caso, porque cohecho no existe. ¿Por qué? Pero sí ha cometido tráfico de influencia, porque no existe cohecho. Para que exista cohecho, usted debió recibir $1 millón y te doy, Fabricio, el contrato que yo estoy en capacidad de dártelo, ¿no? No es que el otro me lo pasó porque ya lo había firmado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí hizo Pamela Martínez, abusando del cargo que tenía, tomándose nuestro nombre, etcétera, hacer una empresa que no hemos conocido, donde puso a trabajar toda su familia, conociéndome, pueblo quiteño, pueblo quiteño. ¿Usted cree que va a permitir que haya una empresa supuestamente ligada a nosotros donde esté trabajando el marido, los hermanos de Pamela Martínez? Y se ha hecho contratar por Odebrecht que le daba plata mensual. Pero ella ya tiene que responder eso. Eso es delito, pero no es cohecho. Entonces aquí la única persona, ni siquiera Laura Terán es otra víctima, ¿ya? Ni siquiera Laura Terán debió ser acusada, solo Pamela, pero no por el delito de cohecho. 25 años de suspensión de los derechos políticos es parte de la sanción que se ha incorporado dentro de esta sentencia. Yo no recuerdo un caso similar en el que a un actor político, fruto de una sentencia penal, se le incorpore esa sanción de suspensión durante un cuarto de siglo de los derechos políticos. ¿Cómo asume usted esa otra sanción que tiene que ver con la sentencia? Vea, ni siquiera sabemos la base legal que tienen para hacer esto, pero esto evidencia el objetivo, que no solo es 8 años, porque si Correa viene y cumple los 8 años o cumple el 60% y después no gana las elecciones, quítale los derechos políticos por 25 años. Es demasiado evidente como hacer la audiencia en plena emergencia, lo cual ya es irresponsable, muestra miseria humana, un odio ilimitado. Pero además eso se va a tumbar también a nivel interamericano. Hace poco, en un caso chileno, cuando se había inhabilitado por 15 años una persona, la Corte Interamericana dijo eso es totalmente desproporcionado. Yo no sé la base legal en Ecuador. Todo el mundo, ya los informes que tenemos, todavía no hay la sentencia por escrito, pero la información que se tiene, ya hay abogados que aseguran que hay prevaricato. Han actuado contra expresa disposición de la ley, lo cual tumba toda la sentencia. Pero esperemos la sentencia por escrito, en todo caso, para ver cuál es el fundamento legal. Pero a nivel interamericano eso no va a tener, no va a resistir ningún análisis, porque acaban de, precisamente, un caso similar, tumbar una sentencia en Chile que inhabilitaba a una persona por 15 años en su derecho político y dijeron que era desproporcionado. Imagínese 25 años, una barbaridad. Ahora, insisto, las sentencias en primera instancia deben pasar una serie de recursos. En estricto rigor, le pregunto a usted, expresidente Correa, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana, en estricto rigor, ¿la sentencia podría quedar ejecutoriada antes de septiembre, cuando se haga la convocatoria de elecciones y comience el periodo de inscripción de candidaturas? Y le hago esta pregunta porque esto también ha sido parte del proceso. Muchos consideran que todo este apuro para que se genere la sentencia, inclusive, esta ha sido la única audiencia que se ha reinstalado en estas horas, lo comenté hace minutos, lo cual ha llamado la atención a todos, no solamente a mí, sino a mucha gente, llamó la atención el hecho de que solamente se haya convocado la reinstalación de esta audiencia en medio de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero digo, usted encuentra relación directa de lo uno con lo otro, por un lado, y por otro lado, ¿cree que alcance el tiempo para que la sentencia se ejecutoríe hasta antes de septiembre? Es obvio, Fabricio, pues. ¿Qué otra explicación hay? Todo esto es para impedirme
participar en las elecciones del 2021? ¿Por qué crees que hacen de esta forma tan irresponsable, la audiencia en plena crisis, sin precedentes en la historia nacional, con peligro de contagio? Y la única audiencia, por el caso de Mascarilla del 10, Diana Salazar con su doble moral, con desfachatez, dice, no vamos a hacer la audiencia porque pueden contagiarse. Aquí sí la hace, ¿no? Entonces es demasiado claro, este caso nunca debió haber empezado. Como te decía, no existe soborno, ¿no? Peor que nosotros hayamos conocido de algo. Tal vez la única encausada debió ser Pamela Martínez por delito, yo no soy experto en leyes, pero tráfico de influencias, cuestiones así. Pero no solo que ha avanzado, sino que en plena pandemia, en plena emergencia nacional, sacan una sentencia, pero absolutamente cantinflesca, cambiando la teoría del caso de la Fiscalía, en función de la cual se organizó toda la investigación, más todas las barbaridades, la perita que no es perita, los archivos verdes que han sido manipulados y no aceptan pruebas, que no aceptaron el informe del Consejo Nacional Electoral diciendo que todo está en orden, no aceptaron el informe CERCOL diciendo que los contratos también estén en orden. Bueno, se atreven en plena pandemia a sacar esta cantinflesca sentencia condenándome 8 años e inhabilitándome para 25. Si se prestaron esto, se prestan a cualquier cosa. Se van a prestar, han perdido la vergüenza. ¿Qué poderes estarán atrás de ellos? ¿Con qué amenazas les estarán presionando? Les va a pasar apelación, va a llegar a casación para impedirme en septiembre, cuando sean las inscripciones para las candidaturas, participar en las próximas elecciones. Ese es todo el plan, ese es todo el apuro. Y con lo cual, si finalmente esto ocurre, si finalmente antes de septiembre la sentencia penal condenatoria se ejecutaría y usted no tenga posibilidades de ser candidato, ¿cuál es, digamos, el ideal que usted ve en el horizonte? Sin Rafael Correa en la papeleta, no sé, como compañero de fórmula de alguien o como candidato a la Asamblea. ¿Qué va a hacer usted? Lo personal te digo, mi plan de vida era quedarme en Bélgica. Yo no es que me aterro de morir en Bélgica. Yo le avisé al pueblo ecuatoriano que venía a vivir aquí en forma indefinida. Ya habíamos vivido 25 años con mi esposa y mis hijos en Ecuador, y ustedes saben que mi esposa es de este país, un país por muy bello, verdadero Estado de Derecho. Si tienen tanto razón, seguramente lograrán mi extradición de Bélgica, ¿verdad? Porque esa es otra tontería, ¿no? Lucio Gutiérrez regresó a defenderse, Correa es un cobarde. Lucio Gutiérrez residía en Ecuador y huyó y regresó. Yo residí en Bélgica, estoy bajo la jurisdicción del Estado belga. Entonces, si es tan potente y tan creíble el caso y el sistema de justicia, pidan pues la extradición, pidan la cooperación penal, y verán cómo un verdadero Estado de Derecho responde a estas cantinfladas. Usted tiene también la nacionalidad belga. Un gran daño. ¿Perdona? Perdón, le preguntaba, ¿usted también tiene la nacionalidad belga o no? No, yo no tengo nacionalidad belga, pero estoy bajo la jurisdicción, se llama, ¿no? ¿Y podría operar la extradición si la sentencia pues, queda... Si uno es culpable, opera la extradición, opera la alerta roja de Interpol, pero todo se lo botan al basurero. Y Interpol es de Ecuador y lo bota al basurero. Tan desprestigiada la justicia está. Por favor, porque también hay quienes dicen, Correa no está dando cara a la justicia. Claro que estamos dando a la justicia belga, a la justicia internacional, y lo estamos haciendo pedazos, pero eso no publican los medios de comunicación. Por supuesto que nos hacen un daño electoral si yo no estoy en la papeleta, si no soy candidato, si no estoy en Ecuador para hacer campaña. Mira lo que pasó en Argentina, ganó el peronismo, ¿no? Qué bofetada a todos los odiadores, Cristina, qué reivindicación, pero Cristina estaba en Argentina. Por eso la desesperación de esta gente es no permitirme regresar a la patria, porque los arrasamos. Yo el mensaje con todo cariño que les quiero decir a Quito, a esa clase medio urbana quiteña que muchas veces al final no nos quería mucho, tal vez, a todo el pueblo ecuatoriano. Esto ya no es correísmo, anticorreísmo, ya no es izquierda, derecha, es salvar a la patria. Miren lo que nos ha pasado por no haber apreciado lo que tuvimos durante 10 años. Miren estos 3 años de destrucción, de ineptitud, poner a los peores, de complicidad de la prensa, callar todas las corruptelas y todas las cosas de este gobierno. Miren lo que nos hemos jugado. Ahora, lo débiles que estamos para enfrentar esta crisis, se nos viene una crisis económica terrible y la crisis sanitaria va a empeorar. Me duele decirle esto, pero es la verdad. En todo caso, esto no se trata ya de izquierda o derecha. Tenemos que recuperar la patria. La única manera de liberarnos de esta pesadilla que hemos sufrido 3 años es votando adecuadamente en las próximas elecciones. Que vuelva una gran coalición nacional, uno más la Revolución Ciudadana, con un programa claro para recuperar el camino hacia el desarrollo. El camino de la justicia, porque hay que hacer una comisión de la verdad y vean quiénes mintieron, quiénes dieron la verdad, quiénes fueron perseguidos, cómo se manipuló el sistema de justicia, etc. Ustedes no perdieron la gran oportunidad de cambiar la justicia, expresidente Correa, con la Constitución del 2008, con la consulta popular del 2011. Ese hubiese sido el momento de cambiar para siempre el manejo de la justicia. No perdieron esa oportunidad.
pero lo cambiamos, para siempre no, eso no es tan fácil. Por ejemplo, ¿cuánto avanzamos en 10 años? Fuimos los campeones regionales de disminución de la pobreza, disminución de inequidad, los sistemas educativos que mejor avanzaban, el sistema de salud que más avanzaba, pasamos de ser un país de renta baja a renta media de acuerdo al Banco Mundial, de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto de acuerdo a las Naciones Unidas. Pero 10 años es muy poco para que esos procesos sean irreversibles. En justicia se avanzó muchísimo, no es que me lo contaron, lo vi. Venían delegaciones de Uruguay, el país de desarrollo relativo más alto de toda América Latina, a ver el proceso ecuatoriano. Comisiones de Perú, a ver el proceso ecuatoriano. Invertimos en infraestructura, en tecnología, reformamos los códigos, aumentamos jueces, fiscales, aumentamos defensores públicos. La gente ganaba por mérito, que si alguien hizo trampa que lo denuncie, pero no era una política de gobierno. Yo no conozco a ningún juez, ya los cambiaron, pero no conocía a ningún juez de la Corte Nacional. Tú preguntas, Fabricio, el público que nos escucha, pregunte a los jueces de la Corte Nacional a quién conocía yo. Pero supuestamente yo manejaba toda la justicia. Pero a ver, hagamos lo que sí me sorprendió, perdón. Hagamos también un ejercicio de admisión. Pero déjame acabar la idea. Ya, okay, lo que a mí se me sorprendió es bueno, aquí viene la autocrítica, de tanto les gusta esa palabreja. La fragilidad del proceso. Porque cuando ganan, puestos por concurso de merecimiento, no le den favores a nadie. Pero nos traiciona Lenín Moreno, empieza a presionar junto con la prensa y muchísimos jueces se doblegaron. Y un juez honesto no es el que hace lo correcto cuando no tengo ninguna presión. Un juez honesto es el que hace lo correcto incluso jugándose la vida. Lo mismo los políticos, dicho sepa. Usted nos dice, no conocía a ningún juez, pero sí conocía a los fiscales durante esa década, presidente Correa. ¿Qué fiscal? ¿Qué fiscales? Galo Chiriboga, Carlos Vaca Galo Chiriboga, que era por si acaso, aclaremos entonces, perfecto. Y de ahí para abajo no conocía a nadie, pues. Pero en todo caso, aclaremos en tuertos de la historia. Dijeron que Galo Chiriboga era mi tío. Averigüe pues si es mi tío, pero es una verdad absoluta. Entonces así nos mintieron durante tantos años. Claro que el fiscal, si era público y notorio que habíamos sido miembros del gabinete de Alfredo Palacio, había sido un embajador de España, claro que lo conocía, claro que conocía a Carlos Vaca, pero ahí para abajo yo no tenía nada que ver con en este caso la fiscalía, por si acaso, el fiscal General Attorney de Estados Unidos lo designa directamente el presidente. John F. Kennedy tenía de General Attorney a su hermano. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con ese sistema, pero para que vean las exageraciones que caemos aquí, que para que haya independencia debe ser un enemigo. No, para que haya independencia debe ser una persona capaz y que actúe autónomamente. Y pregunten, ¿cuándo visité la fiscalía? ¿A quién conocía en la fiscalía? Que no fuera la cabeza porque habíamos trabajado juntos, porque habíamos participado en el mismo gabinete, en otros gobiernos, etc. Y los jueces, pero volvamos a los jueces, que es lo más importante. Usted pregunte, haga la investigación. Pueblo de Quito, para ya quitarnos la venda, 3 años engañados. Hagan la investigación a quién yo conocí a la Corte Nacional, que no fuera Carlos Ramírez, que fue el presidente y se jubiló. Luego vino Paulina Aguirre, que no la conozco. Pregúntale a Paulina Aguirre, de ahí para abajo, ¿a quién conozco? A nadie. Pero manejábamos la justicia. Voy en la parte final de esta entrevista con el expresidente Rafael Correa. Ayer, dentro de la lectura de la resolución del dictamen, se lo acusa de cohecho pasivo propio agravado, pero también se abre la posibilidad de otros eventuales delitos como lavado de activos y peculado. Esto a uno le podría invitar a pensar de que podrían abrirse otros procesos en contra de usted y los otros encausados por estos delitos, lavado de activos y peculado. Ese es el plan, pero no sé en este caso, o sea, ya no me sorprende nada, ya vi el burro volando, solo me falta ver la manada. Pero no sé cómo me podría involucrar en esto, pues, a no ser que los $6,000 lo he utilizado para lavar dinero. O sea, si yo no he manejado 20 centavos, me dicen instigador, me dijeron autor mediato, pero si no he manejado 20 centavos, ¿cómo puede haber lavado dinero contra mí o cómo puede haber peculado? O sea, no veo cómo, pero cualquier cosa es posible. Pero usted tiene razón, eso deja la puerta abierta para seguir persiguiendo. Correcto. Ya habrá tiempo de seguir hablando con Rafael Correa en el horizonte sobre los temas políticos, porque claro, tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral. Por cierto, antes de que me olvide, sí quisiera una reacción suya sobre esta posibilidad planteada hace 3 semanas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, de que se evalúe un aplazamiento de las elecciones del próximo año. ¿Cómo le cayó esa propuesta a usted? Sorprendido, me parece gravísimo y ven la alteración de valores, ¿no? Que un país democrático, lo primero que se haga es proponer la suspensión de elecciones que son para después de un año. No hay problema, se puede proponer eso muy suelto de hueso, pero no pagar la deuda externa, eso sí es imposible, hay que pagarla.
Creo que tenemos alterados los valores. Mucho más sencillo era dejar de pagar la deuda externa y ahorrar 324 millones como el primer pago. Hay 4.000 millones más todavía para pagar este año y no hay que pagarlos, hay que redestinarlos a la emergencia. Que dice ahorrar 145 millones que no existen todavía para elecciones que van a ser después de un año. Pero así nos engañan. O sea, lo vemos como natural, que no se paguen sueldos y salarios, que se atrase los pagos de la gente, se despida gente, porque es que no hay plata, que se suspendan elecciones, pero es imposible, porque es atentar contra las leyes físicas, las leyes de Dios, las leyes de naturaleza, dejar de pagar deuda externa. Eso es pura ideología, eso es pura política, esos son puros intereses creados. Saquémonos la venda de los ojos, por favor, pueblo ecuatoriano. Correcto. Presidente Correa, gracias por el tiempo, por habernos atendido. Queríamos generar una reacción de primera mano con usted. Ya habrá tiempo, insisto, de seguir hablando de los temas políticos y obviamente de la evolución de este proceso. Muy agradecido, economista Correa. Gracias a ti, Fabricio, por esta oportunidad. Es una lástima que tengamos que gastar el tiempo en esto cuando se nos muere la patria y no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Por favor, no lo digo yo, no es que estoy haciendo oposición, soy responsable, estamos hablando de vida o muerte, pero ahí está la estadística dura. Ecuador es el país que peor ha manejado esta crisis, somos los que más muertos per cápita tenemos y esto va a ir creciendo porque ya no se hizo lo que se tenía que hacer en las semanas anteriores. Y además se nos viene el gravísimo problema económico. Ya la Junta Monetaria hizo una resolución para que los bancos disminuyan sus aportes al fondo de liquidez. Eso que dijeron que no teníamos. En verdad tenemos 3.000 millones de fondos de liquidez para respaldar a la banca con dinero de la propia banca. Eso lo hicimos nosotros en la Revolución Ciudadana. Bueno, están volando por lo menos 1.000 millones de dólares con una reforma que hizo la resolución de Junta Monetaria. Se nos viene una crisis muy grave y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Ojalá hubiéramos tenido tiempo para hablar de estas cosas tan importantes, pero mi abrazo solidario a la gente que está sufriendo tanto, a los que han perdido seres queridos, a los que están en sus casas pasando penurias, a los que arriesgan sus vidas por salvar las nuestras, mi gratitud, los médicos, los militares, los policías, y muchas gracias a ti, Fabricio, y a la audiencia que nos escuchó por darme esta oportunidad de expresar. Gracias al economista Rafael Correa por habernos atendido. Su reacción tras la emisión de la sentencia en su contra, insistimos, es una sentencia de primera instancia y está supeditada, obviamente, a la presentación de apelaciones y otro tipo de recursos jurídicos. Aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 21 minutos. Ecuador, ¿qué te hace tener un buen día? A mí me hace tener un buen día meterme en la ducha y pegarme un duchazo con agua fría. Es rodearme de gente positiva.